Grave para ahora con muchísimo gusto saludar al historiador Molay Maza Ontiveros para platicar de una, hasta cierto punto, buena noticia, puesto que en lo jurídico se reconoce eh, la ilegalidad de la ocupación del Estado de Israel en varios territorios palestinos, así como la discriminación y los sistemas de apartheid que cometen en estos mismos. Lo acaba de determinar la Corte Internacional de Justicia a una serie de preguntas que desde diciembre hizo, hizo Naciones Unidas. Pero bueno, vamos a hablar de esto a grandes rasgos. Te saludo con mucho gusto, Molay. Bienvenido a Sin Censura. ¿Cómo te va? Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Ya casi tardes. Acá yo batallando con el sistema de cómputo, pero bien contento de verles y pues expectante, ¿no? Expectante lo que vaya pasando en tierra de conquista y en tierra de liberación en Palestina. Eh, pero bueno, hay algunos asegúnes que hay que considerar, ¿no? De las definiciones legales que están sucediendo. Correcto. O sea, ¿tú no tienes problemas ahora con esto de Microsoft? Yo Estamos espero que viendo no. una pantalla azul. Yo espero que no. No, el problema que tengo es que hace un tiempo un gato que yo tenía le brincó encima de la computadora y la pantalla quedó con un falso contacto. Entonces a veces la muevo y dejo de ver, ¿no? ¿Y qué le pasó al gato? No, él está muy contento, muy feliz, muy alegre. También tengo un par de gatitas aquí en mi casa, pero efectivamente, como bien menciona Molaya, hay tanto que analizar en cuanto a lo jurídico, en cuanto a la terminología. La Corte Internacional de Justicia acaba de dictaminar por 11 votos contra 4 en contra que la presencia continua de Israel en los territorios palestinos ocupados es ilegal. Esta determinación va más allá, ¿no? Le comentaba yo a usted que también se afirmó que la ocupación de Cisjordania se establece por parte de Israel una discriminación y segregación sistemáticas, así como un apartheid, según pues el presidente de esa corte, el señor Nawaf Salam. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, querido Molay? Pues para para las personas que hemos estado, ahora sí que desde nuestra tierna infancia, siguiendo el caso palestino y, y tratando de hacer todo lo que podemos porque el pueblo de Palestina se libere de esa ocupación terrorista. Esta noticia es como un sabor agrio, ¿no? Agridulce, ¿no? Eh, si estuviéramos hablando de una situación distinta, no sé, donde hubiera la pretensión de un Estado imperialista de conquistar un territorio, ¿no? Y hubiera una reacción en tiempo y forma para frenar esas intentonas, pues eso sería una buena noticia, ¿no? Pienso yo, por ejemplo, el acoso constante de Estados Unidos a Cuba, que ahora ya los metió en la lista de los países que apoyan el terrorismo, ¿no? El bloqueo permanente a Cuba y a Venezuela, pero Cuba y Venezuela como dos procesos de pueblos que están movilizados, que están organizados, que están luchando, que tienen enfrente esta agresión imperialista, pero que resisten, que luchan. Entonces ahí es donde hay que intervenir y decir eso es ilegal, eso se debe frenar, se debe detener, se debe evitar, ¿no? Que un país imperialista superpoderoso que está destruyendo al mundo vaya y se meta a otros países y los destruya, ¿no? En el caso palestino tenemos más de 70 años de ocupación, más de 70 años de asesinatos, de matanzas, de masacres, de migraciones forzadas, ¿no? De presos políticos, cientos de miles de presos políticos, niños, hombres, mujeres, ancianos, destrozados de manera diaria, cotidiana, permanente. Entonces es intolerable. Estamos viendo en vivo un genocidio brutal desde el 7 de octubre. Y cuando sale la Corte Internacional de Justicia y dice, ¿qué creen? La ocupación es ilegal, pues dices, híjole, pues bendito sea Dios que es ilegal, ¿no? Solo faltaba que dijeran que eso era legal, ¿no? Es bueno que la Corte Internacional y que la Corte Interamericana y que todos los organismos internacionales señalen de ilegal, de brutal,
de, 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 este, de injusta, ¿no? De desproporcionada la ocupación sionista en Palestina y la etapa actual de genocidio. Y yo insisto mucho en que estamos viendo una versión siglo XXI de la solución final, ¿no? Es bueno que se posicionen en ese sentido, pero es insuficiente, ¿no? Totalmente insuficiente, porque se necesita una fuerza material concreta que detenga el genocidio, ¿no? Se necesita que esta resolución sea vinculante, ¿no? Porque para la Organización de las Naciones Unidas la ocupación de territorio palestino es ilegal desde hace muchos años, ¿no? Y no se ha logrado frenar el avance constante y permanente de la ocupación, de la colonización, del apartheid, ¿no? Y del genocidio contra el pueblo de Palestina. Esos cuatro elementos, esos cuatro jinetes del apocalipsis desatados por el sionismo en territorio palestino, no se han logrado frenar ni un ápice, y las fuerzas, las potencias internacionales, los países, la comunidad internacional, no mueven un dedo para frenarla, ¿no? Eh, digamos que es imposible un escenario en donde los cascos azules de la ONU entren, porque eso es lo que debería pasar, que los cascos azules entren a territorio palestino y saquen al ejército de Israel. Ese escenario exige demasiada voluntad política y demasiado valor. En México le decimos de otra forma, ¿no? Que no tienen los funcionarios de la ONU, ni el secretario general, ni ninguno, y menos el Consejo de Seguridad. Pero lo que sí se podría hacer es romper relaciones con Israel, acabar con acuerdos militares, acabar con acuerdos económicos, sancionar a las empresas que tengan negocios con la administración sionista, como Cemex de México, por ejemplo, ¿no? Eso sí se puede hacer, para eso se necesita voluntad política y para eso se necesita presión popular. Ahora ya se está viendo por otro lado, ¿no? Porque también hay que verlo en el contexto que es importante. Esta resolución de la Corte Internacional de Justicia está en el marco de la crisis interna de Israel, ¿no? La crisis interna del régimen y la crisis interna de la administración de Netanyahu y la crisis interna de la sociedad de Israel, ¿no? Donde hay una polarización tremenda y una intoxicación brutal de este supremacismo que aparece en varias versiones y tiene a la sociedad israelí totalmente contaminada, totalmente enferma de fascismo, ¿no? Eh, pero eso está generando una autodestrucción del país, ¿no? Lo que decía Ilan Pappé, que decía, en 2 años Israel no va a existir más, ¿no? No solo porque no es viable para la humanidad en su conjunto, sino porque no es viable como sociedad, en el sentido en la que le ha trazado el sionismo, ese etos que el sionismo le ha marcado, de ultranacionalismo, de racismo, de discriminación, de borramiento de la sociedad palestina, borramiento histórico y cultural de la sociedad, del conjunto de la comunidad humana palestina. Eso también intoxica al pueblo de Israel, ¿no? Y de esta noción supremacista, sionista, no se le puede decir judía, sionista, que ha permeado, que se ha convertido en una cultura también étnica, etnocéntrica de ese pueblo, la está llevando a la destrucción, pero ha generado conflictos con Hezbollah, ¿no? En Líbano, y se involucró muy temprano en el conflicto desde el 7 de octubre para acá, los hutíes, para defender al pueblo palestino. Y justamente la noche de ayer vimos el primer ataque exitoso de un dron hutí que llega a Tel Aviv, ¿no? Se ha visto progresivamente cómo cada vez tiene menos capacidad de agresividad, porque ellos le dicen defensa, pero ellos siempre para los israelíes siempre dicen que ellos se defienden, ¿no? Su ejército se llama fuerzas de defensa, ¿no? Pero no, ellos son los que agreden, son fuerzas de agresión internacional. Y ahora están viéndose limitados, ya se nota que su escudo antibombas, ¿no? Su escudo antimisiles es vulnerable, lo había demostrado Irán desde aquella vez que ajustó cuentas por los actos terroristas de Israel en territorio iraní, que mandó unos drones, demostró que se podía atacar
desde largas distancias a territorio israelí, pero ahora los hutíes, que no son una fuerza regular, sino son un movimiento de resistencia, han logrado colar un dron cerquita del consulado de Estados Unidos en Tel Aviv, ¿no? Lo que demuestra la vulnerabilidad actual del Estado de Israel y es terrible que se diga así, pero yo creo que hay que decirlo con todas sus letras, es el único camino para frenar al terrorismo sionista, ponerlo en su lugar militarmente. Y obviamente eso Estados Unidos no lo va a permitir, pero de que hay resistencia, de que hay lucha y de que se van a ajustar cuentas con los sionistas, se van a ajustar, tanto en términos históricos, legales, cosa que demuestra la Corte Internacional de Justicia. Por eso es importante y por eso hay que celebrar la resolución, no porque sea efectiva, sino porque está trazando el marco de la derrota del sionismo en no mucho tiempo. Lo único que podría salvar a los sionistas es cambiar de política totalmente, y como no lo van a hacer, se parecen mucho a cierta oposición de un país americano, que no, su nombre empieza con M, que están aferrados a la misma lógica de destrucción y de autodestrucción, y que esa lógica los va a llevar al fracaso y a la derrota. Entonces, más tarde que temprano vamos a escuchar el, la caída de ese Estado terrorista, y va a ser muy dolorosa porque no va a ser pacífica esa caída, ¿no? Y bueno, pues los pueblos del mundo ya no creemos, ¿no? Nadie con un poquito de información se cree el viejo cuento que era muy popular antes del 7 de octubre del año pasado, de que los israelíes eran lo mismo que los judíos, sionista era igual a judío, ergo víctimas de la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto podían hacer lo que quisieran. Ese cuento se les cayó. Esa es una de las grandes derrotas culturales del terrorismo sionista. Están siendo acosados territorialmente por los conflictos que han abierto a nivel regional y que pues los hace vulnerables internamente también. Están asolados por la crisis interna y por la fractura de su sociedad y de una cultura que está podrida del corazón y de la mente, y están condenadas a la derrota jurídica y política a nivel internacional. Eso es a grandes rasgos un marco en el que podemos observar este proceso. No, y a la derrota histórica, aunque hoy sean Histórico. defendidos por los medios de comunicación corporativos, aunque hoy cualquiera que los denuncie, que los exhiba, que los critique, sea considerado antisemita o, vamos, partidario del terrorismo, la historia no se los perdonará, Molay, estoy convencido de eso, y tampoco perdonará a esos medios, esos gobiernos que estuvieron detrás de este horrible genocidio, detrás de estas vejaciones a la humanidad, eh, detrás de todas estas cosas espantosas que hemos estado documentando una y otra vez aquí en Sin Censura, desde, pues obviamente, el asesinato sistemático de aproximadamente 40,000 personas, pero pasando por hechos claros, claves últimamente, como el haber quemado a todos esos niños dentro de tiendas de campaña en campos de refugiados, el haber asesinado a niños y jóvenes que jugaban fútbol en una escuela, el haber asesinado recientemente con el aperreamiento a un joven con síndrome de Down, es decir, con un perro que utilizaron para que lo mordiera a muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no lo va a perdonar la humanidad, no lo va a perdonar la historia, pero en el corto plazo se ve difícil, específicamente por el apoyo que le da Estados Unidos a Israel, tanto en ambas vertientes, tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano. Le voy a pedir al equipo que nos grabe porque anoche en su discurso de aceptación pues a la candidatura republicana, Donald Trump cierra su discurso, eso son las últimas de las últimas de sus palabras, haciendo una advertencia muy fea. ¿Qué digo advertencia? Una amenaza. Dice, regrésenos a nuestros rehenes antes de que yo llegue a la presidencia o enfrenten las consecuencias severas. Lo dio a conocer así antes de terminar su discurso. Además, bueno, un discurso plagado de planteamientos antiinmigrantes, racistas, xenófobos, etcétera, etcétera. Y pues bueno, vamos, creo que lo dice Trump, pero viene siendo exactamente lo mismo que plantea la actual administración, que está apoyando por sobre todo a Israel,
ambas agrupaciones políticas dependen del sistema de cabildeo AIPAC, el cual, bueno, pues garantiza financiamiento a sus campañas, siempre y cuando pues estén del lado del Estado de Israel. Y hoy se da a conocer que incluso Benjamín Netanyahu rechazó la propuesta de su ministro de guerra, de Yoav Galant, de un hospital temporal para niños en Israel, niños de Gaza, confirmando con esto que pues si ellos por lo que van es por el exterminio. Entonces, ¿cómo podremos ver esto pronto? ¿Cómo podemos presionar para llegar a la paz? O nos tendremos que esperar a que la justicia pues llegue tarde, pero llegue. Pues yo creo que un poco de las dos cosas, ¿no? O sea, nosotros, digamos, el ciudadano de a pie, la ciudadana de a pie tiene que ver qué puede hacer, ¿no? O sea, todos podemos participar del boicot, ¿no? No comprar nada que tenga que ver con Israel. Yo sé que casi todos los productos que son fáciles de adquirir, eh, porque para eso son, ¿no? Los productos de las empresas transnacionales son muy fáciles de adquirir en cualquier tiendita, pero hay otros productos que no, que son nacionales y que no tienen relación directa con la economía sionista, ¿no? Pero hay grandes productos que todos conocen que hay que dejar de consumir, ¿no? Y que además nos hacen daño. Hay que movilizarnos, ¿no? Hay que movilizarnos en la calle, hay que poner nuestra bandera de Palestina en la ventana, hay que presionar en redes sociales, hay que mandar todos los días, todas las veces que podamos, información y la demanda de ruptura de relación a nuestras autoridades, ¿no? Nuestras autoridades universitarias, nuestras autoridades en la alcaldía, nuestras autoridades en la ciudad, nuestras autoridades en el estado donde estemos, las autoridades nacionales de relaciones internacionales y las autoridades políticas. Hay que estarlas presionando diciéndoles es inmoral, es antiético, es aberrante, es cobarde, es miserable mantener relación con una entidad terrorista, asesina de niños, como es la ocupación israelí de Palestina, ¿no? Creo que esa parte nos toca a todos y lo podemos hacer, no nos quita nada hacerlo. La otra parte es la parte que les toca a la comunidad internacional y a la gente que está en las grandes ligas de la política, ¿no? Que tienen que escuchar a sus pueblos, tienen que escuchar las movilizaciones, tienen que escuchar el clamor que hay en redes sociales, que por mucho que sea la propaganda sionista que ocupa los grandes medios masivos de comunicación, las grandes empresas transnacionales de la comunicación, el clamor popular ¿cómo se dice? Desarrollado y desenvuelto por todo el planeta. Y hay grandes movilizaciones, ¿no? Que se han hecho por todas partes en contra de la ocupación sionista. O sea, los pueblos están hablando en contra de la ocupación sionista. Y por otro lado, también esto es muy interesante porque se notan los dos campos de la política internacional, los campos más progresistas, los campos más abiertos, más democráticos, desde la izquierda radical hasta la izquierda más moderada y más centrista, hay un consenso generalizado de que se tiene que acabar con el genocidio, ¿no? Ya de ahí hay matices. Algunos queremos que desaparezca Israel definitivamente y otros dicen que no, que hay que hay que regresar a los acuerdos de Oslo y los dos estados. Ahí hay muchos matices y mucho debate, pero hay un enorme consenso en todo el campo popular y progresista a nivel mundial. El consenso es que se detenga el genocidio en Palestina y que se rompa relación con Israel. Y del otro campo está la derecha, lo que llama el presidente Andrés Manuel López Obrador, la derecha cínica, ¿no? Muchos le decimos el fascismo o la ultraderecha, ¿no? Y la derechita cobarde, que le dicen los de ultraderecha, la derechita cobarde, antes se le llamaba la derecha moderada y el presidente Andrés Manuel le llama la derecha hipócrita, ¿no? Este campo está muy definido también, está definido a favor del genocidio, ¿no? Y está definido y tiene sus prohombres, ¿no? Tiene sus representantes como Donald Trump, como Javier Milei, como esta Giorgia Meloni, ¿no? Como esta Marie Le Pen, ¿no?
tiene sus representantes, ¿no? Como Kerensky, ¿no? Kerensky, perdón, es que ese es el de la Segunda Guerra, el ucraniano, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, es el presidente de Ucrania, el títere ucraniano de Volodymyr Zelensky, Zelensky, sí. Zelensky, ¿no? Que además también es Vladimir, por cierto, pero como es ucraniano es Volodymyr, ¿no? Bueno, esos son los representantes de ese campo, ¿no? Y hay que escuchar qué es lo que están diciendo, qué es lo que están planteando para la humanidad, ¿no? Plantean el acelerar la economía de mercado hasta que se destruya el planeta, ¿no? Acelerar la economía de guerra, abriendo escenarios de guerra como lo hay en Ucrania, como lo hay en Palestina, abrirlos en Taiwán y abrirlos en América Latina, y abrirlos y profundizarlos en África, ¿no? Mantener las esferas de coloniaje europeo en África y mantener las esferas de colonización norteamericana en América y la influencia norteamericana ocupando sus títeres de la OTAN en Europa. Ese es el escenario que ellos están pintando, ¿no? Y a eso es a lo que ellos llaman libertad y democracia, ¿no? Entonces, nosotros, nuestra tarea es hacernos conscientes de esta lucha, de esta situación y tomar partido y participar, ¿no? Y entonces se engarzan, fíjate, nada más, ¿no? Se engarza la lucha por la democracia en nuestro país, la lucha en contra del PRIAN en nuestro país, la lucha por la reforma judicial en nuestro país, la lucha por la democratización del Poder Judicial, la lucha por el fortalecimiento de la cuarta transformación en nuestro país, por la concientización de nuestro pueblo, por la movilización de nuestro pueblo en México, en América Latina, ¿no? La lucha por defender a Cuba, por defender a Venezuela, por defender a Nicaragua, que hoy cumple un aniversario de su revolución, ¿no? La revolución sandinista, la lucha por defender la soberanía latinoamericana, la lucha de los pueblos africanos, porque los pueblos en África están en una lucha formidable también de descolonización. Hay una nueva ola descolonizadora de los pueblos, de varios pueblos africanos, ¿no? Eso se engarza con la solidaridad con los pueblos de Palestina y de Ucrania también, ¿no? La solidaridad con el pueblo de Ucrania no es solidaridad con el gobierno nazi de Zelensky, sino es una solidaridad pacifista, progresista, de un pueblo que merece vivir en paz, ¿no? Entonces, las luchas por la democracia, las luchas por el socialismo, por el progresismo, por la libertad, se engarzan en la solidaridad con el pueblo palestino, ¿no? Entonces, toda lucha local por mejorar las condiciones de nuestro pueblo puede desarrollarse en una conciencia internacionalista por la paz en Palestina y por la paz en Ucrania y por frenar las acciones guerreristas de los imperios en Asia y en América, porque nos quieren encender aquí también escenarios de guerra, porque ese es el gran negocio, ¿no? El pueblo de Norteamérica tiene una gran tarea que dar, ¿no? Ya lo hemos platicado antes, ¿no? Hoy una gran mayoría del pueblo norteamericano está optando por el fascismo. Eso hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Tiene muchos asegúnes, tiene muchos detalles, ¿no? Pintorescos que le dan cierta originalidad al personaje de Donald Trump o a lo que pongan enfrente de Donald Trump. El hecho concreto es que la gente que vota en Estados Unidos está optando por una salida fascista a la crisis de su país. Y no va a resolver la crisis de su país, va a profundizar la crisis, pero le va a hacer un gran daño al mundo entero. Y yo creo que para eso hay que estar preparados. ¿Cómo estamos preparados? Pues en México no hay que darnos, así que no hay que permitir que se nos suban los éxitos a la cabeza, pero en México la gente está haciendo su tarea. O sea, el hecho de que tengamos un gobierno popular, soberano, que se defiende, que se posiciona en defensa de su autonomía, en defensa de su soberanía, en defensa de su democracia, de su libertad, eso ya es un gran camino. Los pueblos de América Latina han virado también hacia posiciones de ese tipo, ¿no? Como el pueblo de Honduras, ya dije Nicaragua, Venezuela, Brasil, ¿no? Seguramente Uruguay, ¿no? Pronto estarán otros pueblos incorporándose a este caminar. Esperemos que Argentina se libere pronto de ese lastre tan brutal que está cargando, ¿no? Y que tengamos un bloque latinoamericano capaz de articularse y defenderse, ¿no? Como lo ha dicho muchas veces Petro, Colombia, que también
¿no? Se ha incorporado a esta oleada de resistencia, de lucha, de soberanía, de progresismo para frenar esta ambición destructiva y autodestructiva del turbocapitalismo, de este liberalismo abyecto, guerrerismo rampante, belicista, monstruoso, terrorista y fascista que traen estos derechangos que hoy quieren apoderarse del mundo, pero lo cierto es que les va a costar trabajo. Hoy son los nuevos dueños del planeta, los grandes ricos, los grandes fondos de inversión, los nuevos feudales, los nuevos señores feudales internacionales de un sistema global bancarizado, pero que la esperanza está abajo con los pueblos y como lo digo, es momento de luchar local para ser solidarios a nivel internacional y no bajar nunca la bandera de Palestina, que hoy por hoy es la bandera de la humanidad. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo absolutamente, querido Mola, y así se ha pues enarbolado la humanidad en estos últimos tiempos. Es un clamor en todas partes que en los medios, insisto, ¿no? Siguen intentando pues ocultar, quitar, remover, que las élites no quieren mostrar, ¿no? Pero sigue siendo exactamente ese el clamor del mundo. Y te agradezco, como siempre, por estas reflexiones tan importantes, tan fuertes, tan enriquecedoras aquí en Sin Censura. Te pido también, por favor, que nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Pues yo estoy en el Facebook, a ver si no se cae esa chingadera, porque fíjense, ahora que se cayó todo el pinche rollo del Microsoft allá en Europa, que hasta cancelaron vuelos y todo eso, se nota la vulnerabilidad de depender de empresas privadas para hacer que el sistema funcione. Aguas, aguas, aguas. En México también, en México, Estados Hay que, Unidos. por eso digo, hay que reunirnos, hay que platicar entre vecinos, hay que hacer los círculos de estudio cara a cara, de manera presencial, porque las redes sociales luego nos pueden jugar tretas que solo se van a lograr superar si estamos en contacto directo y organizados de manera real, concreta, comunitaria, territorial, con nuestras familias, nuestros vecinos, nuestra ciudadanía, ¿no? Con el conjunto de la ciudadanía. Hay que articularnos, hay que organizarnos, hay que discutir. Yo estoy en el Facebook como Molay Masa y estoy en el X, ahí aparece como Molay Masa también. Masa Molay en TikTok, me parece. Y pues ahí me encuentran, ¿no? Estoy a su servicio, ya saben, yo soy sangre y carne del proletariado internacional y siempre dispuesto a luchar con mi pueblo por la libertad total. Y pues síganos también en la 4TV, ahí están las noticias y las entrevistas con las que yo ando trabajando. Ojalá los pesquemos a ustedes algún día por acá, que puedan venir al estudio, tú, Toño, Vicente Serrano, ¿no? Varios camaradas que quisiera yo charlar con ustedes acá en el estudio de la 4TV, que se transmite los programas matutinos a las 12 del día y vespertinos a las 8 de la noche. Ahí nos pueden ver. Ahí hay Pues, cosas muy interesantes. pues a mí siempre que me invitan voy, así que quiero advertir que voy a estar en México en Por algunas favor, semanas. Pues ahí por está. favor. Gusto, ¿eh? Sí, sí, Con sí, Ceci, cuéntame. con Ceci agendamos. Sí, sí, claro. Excelente. Ahí está mi teléfono, así que Por favor, avísanos para que vayas al estudio. con mucho gusto, Molay, de verdad. Pásale el recado a Vicente también, por favor. Con gusto. Bueno, a lo mejor podemos ir hasta los dos y Estaría re bien. Fíjate que sí. se pondría loquísima ahí la cosa, a ver qué tal. Estaría re bien. Ojalá que sí. Avísenme. Bueno, Y pues un abrazo enorme y muchas gracias por este espacio. Esto es una trinchera de la verdad y de la libertad invaluable. Y desde aquí un saludo y una felicitación al pueblo de Nicaragua por el aniversario de la Revolución Sandinista. sí. Un 19 de julio de 1979 triunfó la revolución en contra de la sanguinaria dictadura de Somoza. Se perdió en Nicaragua, otro hierro caliente. Exacto. Sí, vamos a cantar esta Ándale, hay canción que urgente ponerla. de Nicaragua. Canción urgente. Pues ahí tiene usted, gracias. Claro que sí, querido Molay, qué gusto platicar contigo siempre de esto. Nos veremos muy pronto. Y tiene usted al Gracias. historiador Molay Masa Ontiveros aquí en Sin Censura. Qué interesante siempre lo que nos plantea. Y él siempre está pendiente de todos los programas, nos ve desde muy temprano, como el maestro Horacio Franco, desde tempranito. A mí sé quién nos ve desde temprano,
Paco Cruz, todos ellos están así desde todo ahí, así nos ven así tempranito, tempranito, y ahí se van, como muchos de nuestros colaboradores, y usted que nos ve y que nos escucha, que es la voz más importante de Sin Censura. Pero, ¿qué le parece que vamos